Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario web virtual del Cleveland Clinic. ¿Por qué los hispanos deben recibir la vacuna? Una guía para las familias. Yo soy Mónica Yepes Ríos, internista del Ohio City Hispanic Clinic, del Cleveland Clinic. Y hoy se unen con nosotros los panelistas, el padre Francisco Honorario de la Sagrada Familia, y los doctores de la Cleveland Clinic, Ignacio Mata del Instituto de Medicina Genómica, la doctora Yael Maurer de Medicina Interna y el doctor Moises Aarón del grupo de hospitalistas. En la sesión tendremos nuestros especialistas haciendo presentaciones sobre COVID y la vacuna, después de la cual tendremos tiempo para preguntas. Durante toda la presentación, por favor, si tienen preguntas, pónganlas en la sección Q&A en su pantalla y trataremos de contestar las más preguntas posibles. La sesión está siendo grabada, así que si quieren oírla más tarde o quieren compartirla con sus familias, amigos u otros, por favor indíquenles que está siendo grabada. Para empezar, le pediremos al padre Honorato que empecemos con un rezo. Muy buenas tardes. Nos ponemos en la presencia del Señor para pedir la sabiduría y la gracia para este momento. Dios Todopoderoso, fuente de todas las gracias, con confianza te pedimos que el COVID-19 no haga más daño y que pueda controlarse pronto esta epidemia, y que devuelvas pronto la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado la vacuna. Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad. Conforta a sus familias. Sostén y protege al personal sanitario, doctores, enfermeras, investigadores que la combaten, e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla. Señor Jesús, tú eres el médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Sentimos indefensos en esta situación de emergencia sanitaria internacional, pero confiamos en ti. Danos tu paz, danos la salud. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Padre. Primero que todo, queremos de nuevo agradecerlos por estar aquí con nosotros. Esto nos indica su interés en ayudarnos a combatir esta pandemia y a vacunarnos a todos. Y de nuevo les agradecemos por estar aquí para su información y para compartir la información con sus seres queridos, con su comunidad, con nuestra comunidad. Entre tanto, todavía estamos en la pandemia, así que sigue siendo muy importante seguir todas las medidas de mantener nuestra distancia, lavarnos las manos con frecuencia y usar la mascarilla. Y más encima, ahora tenemos la oportunidad de tener la vacuna. Sin embargo, los hispanos nos indican, en muchas comunidades nos indican que todavía le tienen algo de indecisión en cuanto a tomar la vacuna, y los doctores se unirán ahora con nosotros para explicarnos más de la vacuna y para hacernos más seguros sobre ella. Para empezar, le pediríamos al doctor Mata si nos puede contar un poco cuál ha sido el efecto del COVID en la comunidad hispana. Doctor Mata. Gracias, doctora Yepes, y buenas tardes a todos. Reiterar lo que acaba de decir la doctora Yepes, que estamos muy agradecidos de que pues, estén atendiendo a esto, y esperemos que le puedan pasar la voz al resto de personas que no hayan podido atender sobre la información que hayan aprendido hoy, y el link del vídeo que se va a poner más tarde en YouTube. Mi charla de hoy es para dar un overview, una vista así en general del efecto que está teniendo en realidad a nivel global esta pandemia del COVID, pero sobre todo enfocándonos un poco en cómo nos está afectando a la comunidad hispana, sobre todo aquí en Estados Unidos. La siguiente diapositiva, por favor. Siempre hay que tener en cuenta que hay que ir a las bases o las páginas web que son de confianza, y la Organización Mundial de la Salud es una de ellas. Entonces aquí podemos ver que pues los números de la pandemia siguen subiendo, afectan a todas las regiones del mundo, sobre todo a las Américas donde nosotros vivimos, donde hay casi hay más de 52 millones de afectados ya con la enfermedad. Y también Europa ha sido afectada bastante
por la pandemia con más de 40 millones de afectados. Pero bueno, no nos podemos olvidar de que afecta también a otros países como puede ser Asia o en el oeste del Pacífico o África, por ejemplo. Siguiente. A nivel de Estados Unidos, ya estamos cerca de los 30 millones de casos confirmados, con, por desgracia, más de medio millón de muertes ya, lo cual es un número muy, muy grande pues eso, de tamaño que no había pasado en muchísimos años. Y el número de casos en Estados Unidos es alrededor de 1/5 de todos los casos que existen en el mundo, o sea, un número muy elevado. En el mundo podemos ver que hay casi 118 millones de casos confirmados con más de 2,5 millones de muertes. O sea que está teniendo un efecto muy grande en todas las poblaciones. Siguiente, por favor. En el estado de Ohio, el jueves, que fue la última vez que miré los números, podemos ver que hay casi 1 millón de casos, ya 983,486, de los cuales más de 51,000 tuvieron que ser hospitalizados y más de 7,000 tuvieron que ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos. No nos podemos olvidar de que esta enfermedad, aunque pensamos que, bueno, quizás afecte más a personas mayores, afecta a todos los individuos y podemos ver aquí que en el rango de edad ha afectado desde bebés hasta personas de edad muy elevada, con la persona más mayor con 111 años. Y tiene una incidencia parecida entre mujeres, entre varones y mujeres. No hay una diferencia muy grande. Siguiente, por favor. Toda esta información, como podéis ver, está sacada del Departamento de Salud del Estado de Ohio. Aquí pueden encontrar todos estos números y la tienen tanto en inglés como en español. Y aquí podemos ver que en el Estado de Ohio el 4% de la población está representada por individuos que se declaran como hispanos. Y estos números son muy parecidos a lo que encontramos en el número de casos. Por ejemplo, en todos los casos de COVID positivos que han salido en Ohio, el 3,2% han sido en individuos hispanos, con el 3,4% de hospitalizaciones en el estado del total de hospitalizaciones. Siguiente, por favor. Pero yo creo que lo más importante a destacar es que a pesar de que afecta a todos los individuos, hay ciertas comunidades que han sido mucho más afectadas. Aquí podemos ver el nivel 0 que está justo en el medio de esta gráfica. Todo lo que esté por encima de ese nivel son poblaciones que han sido desproporcionadamente afectadas en el número de muertes por COVID. Y como podemos ver, a nivel de Estados Unidos, el color morado, que es el que representa a los individuos hispanos, es el más elevado, con casi 20 veces más afectados que cualquier otro grupo en Estados Unidos, seguidos por los individuos de raza africana y los indígenas que viven aquí, los nativos indígenas. Y por debajo del 0 están los individuos de origen europeo, caucásico, que están en relación con el número de individuos que viven en este país, mucho menos afectados. En Ohio vemos que sobre todo los individuos de ancestría africana son los que están más afectados, con los hispanos también siguiendo. Por lo tanto, estos dos grupos minoritarios son los que están más afectados, tanto a nivel de Estados Unidos como en Ohio. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, decir que los hispanos pues tenemos una cultura que es bien social, y eso hace que el COVID y el estar separados, el llevar máscara, esto ha afectado grandemente a las actividades que hacemos diariamente. Nos gusta mucho estar con la familia, las fiestas, los servicios religiosos. Entonces, hay que tener cuidado con estas actividades, aunque los números parece que están bajando, sobre todo gracias a las vacunaciones. No es el momento de bajar la guardia. Tenemos que, como decía la doctora Yepes, tenemos que seguir nuestras rutinas de lavarnos las manos, mantener la distancia de seguridad, llevar máscara, sobre todo cuando estemos dentro en lugares cerrados con muchas más personas,
y aunque vemos la luz al final del túnel, pues eso, hay que mantener esto hasta que las instituciones nos digan que ya estamos a salvo para no contagiar o para no recibir el virus. Y yo creo que las vacunas, como vais a ver en los siguientes speakers, vais a ver que la vacuna nos está ayudando a llegar a ese momento en el que podamos retornar a nuestra vida normal. Así que nada, agradecer mucho la atención y espero al final que haya una pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mata. Gracias por darnos esa visión de lo que ocurre mundialmente y, importantemente, lo que ocurre en nuestras comunidades y lo que podemos hacer nosotros para mantener a nuestras familias y a nuestras comunidades seguras. Muchas gracias. Ahora pasamos a la doctora Maurer, quien nos va a hablar sobre la vacuna, cómo ha sido desarrollada y lo eficaz y segura que es la vacuna. La doctora Maurer. Muchas gracias, doctora Yepes Ríos. Gracias por invitarme hoy a este seminario. Voy a hablar de las vacunas de COVID-19. Siguiente, por favor. Ok. Las vacunas fueron desarrolladas en el siglo XVIII, pero la producción y administración a gran escala comenzó en los años 40. A través de las vacunas hemos erradicado enfermedades como la viruela y casi hemos eliminado el polio. Enfermedades como el tétanos, la difteria o la tos ferina están a nivel muy bajo. Y eso es todo gracias a las vacunas, lo efectivas que han sido las vacunas. Por ejemplo, si ustedes piensan, ¿cuándo fue la última vez que vieron a alguien con tétanos o difteria? No se ve generalmente. Siguiente. ¿Cómo desarrolla una persona inmunidad? Hay dos formas. Una es a través de la enfermedad. Una persona se enferma, el cuerpo genera anticuerpos y células que atacan la enfermedad y genera una memoria. Esas células y esos anticuerpos están de reserva. Entonces, cuando la persona encuentra esa enfermedad después, puede atacarla prontamente. Estamos investigando cuánto tiempo dura la memoria del COVID-19. Un estudio reciente del NIH nos muestra que aproximadamente 95% de la gente que tuvo COVID-19 continúa teniendo inmunidad después de 8 meses, pero no sabemos cuán fuerte es esa inmunidad o cuánto va a durar la inmunidad. Otra forma de desarrollar inmunidad es a través de las vacunas. Las vacunas generan la misma memoria que la enfermedad y cuando las vacunas generan esa memoria, síntomas se pueden desarrollar. Por ejemplo, alguien se da una vacuna y después tiene fiebre o tiene dolor del brazo. Eso significa que la vacuna está funcionando y está generando memoria. Siguiente. En Estados Unidos tenemos 3 diferentes vacunas de COVID-19 que están aprobadas. Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson o Janssen. Pfizer y Moderna se han aprobado en diciembre del 2020 y Janssen aprobada en febrero del 2021. Pfizer y Moderna son vacunas genéticas y vamos a hablar de eso en un momento. Janssen es una vacuna de vector viral y vamos a hablar de eso también. Pfizer está aprobada para pacientes de 16 en adelante, Moderna en Janssen 18 en adelante. Pfizer y Moderna son 2 dosis, en Johnson & Johnson es una dosis sola. Siguiente. ¿Cómo se desarrollaron las vacunas del COVID-19? Es importante decir que estas son las vacunas que se han desarrollado más rápidas en la historia. ¿Y cómo puede ser que se hayan desarrollado tan rápido? Eso se debe a avances científicos de los últimos 10 años, donde creamos las vacunas de ARN mensajero, desarrollamos nuevas tecnologías que permiten producir las vacunas muy rápidamente y podemos producir estas vacunas sin tener que manejar el virus mismo. Y a los científicos no tener que usar el virus para desarrollar las vacunas, pueden hacerlo mucho más rápidamente y vamos a hablar de eso. Por otro lado, cuando una vacuna se desarrolla, los científicos tienen que esperar mucho tiempo para probar si es efectiva. Por ejemplo, una vacuna del tétanos, tienen que esperar años a ver si las personas que reciben la vacuna desarrollan el tétanos o no. Sin embargo, había tantas infecciones de COVID-19 que se pudo testear muy rápidamente. Sin embargo, el testeo fue muy riguroso, a pesar de lo rápido que ha sido. Por ejemplo, Moderna, el ensayo clínico, 30,000 personas. Pfizer, 44,000 personas. J&J, 40,000 personas. Por otro lado, cuando una vacuna se da, los efectos secundarios, la gran mayoría ocurren entre 30 y 45 días después de darse la vacuna. El FDA requirió que estas compañías esperen 60 días para estarse seguras de que iba a estar muy
safe. Siguiente. Hablemos de las vacunas genéticas del COVID-19, como el Moderna y el Pfizer. Estas vacunas funcionan de la siguiente manera. Se toma un pedacito de material genético conocido como el ARN mensajero del COVID-19. Y ese pedacito de material genético contiene instrucciones de cómo hacer una proteína del COVID-19. Esa proteína es inofensiva. El paciente recibe la vacuna, el material genético usa el material genético para desarrollar esa proteína, expone la proteína y el sistema inmuno reconoce esa proteína. Y después, cuando el paciente se expone a la enfermedad real, el sistema inmuno inmediatamente lo reconoce y lo ataca. El COVID-19 no se inyecta en el paciente, ni muerto, ni atenuado, para nada. Solamente ese pedacito del material genético. Siguiente. Ahí hay una ilustración. Como ustedes ven, ese pedacito naranja, esa línea naranja, es el pedacito de material genético del COVID-19. Entra a la célula, se produce la proteína, el sistema inmuno lo reconoce y está lista con la memoria. Siguiente. Hablemos de las vacunas de vector viral. Esa es como la vacuna de JJ, de Johnson & Johnson. Se utiliza un virus atenuado o inofensivo, no el COVID-19, otro virus. Y a ese virus se le incorpora un pedacito de material genético del COVID-19. Ese pedacito de material genético tiene instrucciones para hacer esa proteína. El paciente recibe la vacuna, usa las instrucciones para hacer la proteína se identifica por el sistema inmune y la memoria se genera. El virus, que no es el COVID-19, muere sin causar ninguna enfermedad, ningún problema. Siguiente. Ahí tienen un esquema. Ustedes pueden ver el virus, que no es el COVID-19, con un pedacito naranja ahí, eso es del COVID-19. Entra a la célula del paciente, el paciente genera la proteína, se reconoce por el sistema inmuno y la memoria está lista. Siguiente. Las vacunas de COVID-19 son muy seguras. Hemos estado utilizando tecnología de ARN mensajero por décadas. ¿Por qué? Porque se pueden producir muy rápidamente. Y eso es lo que hemos visto. Las vacunas se han producido muy rápidamente. Hemos usado esta tecnología para la gripe, Zika, rabia, el virus de CMV. También hemos usado esta tecnología para desencadenar una reacción inmunológica contra el cáncer. También se está estudiando para el cáncer. Hemos trabajado con vectores virales desde los años 70. Hemos estudiado para el cáncer también y otras enfermedades como el Zika, gripe y el HIV. También hemos utilizado vectores virales contra el Ebola en los outbreaks recientes. Siguiente. Las vacunas son seguras. No pueden causar COVID-19. El COVID-19 no se inyecta en el paciente. No pueden cambiar, no pueden interactuar y no pueden incorporarse en el ADN del paciente. El material genético del COVID-19 para crear esa proteína se destruye inmediatamente después de que se usa. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas de COVID-19? Similares a cualquier otra vacuna. Dolor, enrojecimiento, hinchazón de los brazos, hinchazón de los ganglios linfáticos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, fiebres, escalofríos, sentirse mal, náusea, vómito, diarrea. Alergias severas muy raras. ¿Cuán raras? 11 casos en 1 millón de administraciones de Pfizer. Muy, muy raros. Siguiente. No solamente son seguras, sino que las vacunas de COVID son muy efectivas. Moderna y Pfizer, 94 y 95% de protección contra enfermedad sintomática de COVID. Johnson & Johnson, 66% contra la enfermedad en general y 100% de protección contra hospitalización y muerte por COVID-19. Quiero enfatizar que es muy difícil de comparar Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. ¿Por qué? Porque se testearon en otros momentos con otros tipos de COVID-19 y midieron diferentes cosas. Moderna y Pfizer miden protección a enfermedad sintomática. JJ mide protección contra enfermedad en general, hospitalización y muerte. En fin, en conclusión, las vacunas todas son muy efectivas, muy safe, muy seguras y todas son recomendadas. Cualquiera que usted pueda recibir, todas son recomendadas en igual proporción. Y eso es todo.
Muchísimas gracias, doctora Maurer, por compartir con nosotros cómo ha sido desarrollada la vacuna y por qué realmente es tan segura. Realmente esa es una de las preguntas que oímos con más frecuencia, la preocupación que tiene la comunidad es cómo hemos podido desarrollar una vacuna efectiva y segura en tan poco tiempo. Y muchísimas gracias por esta explicación tan linda. No hay problema. Muchas gracias por invitarme. Y ahora pasamos al doctor Aurón, quien nos va a comentar sobre quiénes deben recibir la vacuna y, muy importante, cómo inscribirse y dónde recibir la vacuna. Doctor Aurón. Muchas gracias, doctora Yepes Ríos. Agradezco muchísimo la gentil invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hablaremos de la indicación de las vacunas del COVID-19 en la comunidad. Siguiente, por favor. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta presentación. Siguiente, por favor. Básicamente, todo el mundo debe de vacunarse, toda la población. Esto incluye a toda la gente mayor de 16 años. Los niños van a vacunar, los menores de 16 años, probablemente hacia el verano. Se están haciendo estudios clínicos en estos momentos. Y la población que incluye la vacunación también debe de incluir a las pacientes embarazadas. Ahora, la distribución de las vacunas ha incluido la gente elegible en base a su ocupación, son elegibles en base a sus problemas médicos, son elegibles en base a los lugares donde viven. Si viven en una residencia, en un asilo, en una cárcel, pues van a tener mayor privilegio. Y los pacientes que son mayores, de base a la edad, se ha empezado con los pacientes ancianos. Y hay una distribución secuencial con la idea de incluir a toda la población. La siguiente, por favor. Vemos como la primera fase, bueno, incluyó los grupos más críticos, básicamente pacientes que viven en asilos, en casas de veteranos, pacientes que están en hospitales psiquiátricos, los médicos y personal de salud, así como paramédicos que cuidan de pacientes con COVID-19. Siguiente, por favor. La siguiente fase, bueno, vemos cómo incluyó pacientes que tenían enfermedades que los predisponen a una enfermedad severa por COVID-19. La siguiente. Y la fase subsecuente, bueno, van incluyendo otro tipo de personal de áreas donde cuidan a niños, de kinders, áreas personal de servicios funerarios, personal del servicio de lugares correccionales, centros correccionales y de la protección de la ley, policías. La siguiente. Subsecuentemente, se expande a pacientes que tienen enfermedades que confieren inmunosupresión, que tienen una mayor prevalencia en la población, ya no tan específicas como las anteriores. La siguiente. Luego la segunda fase, bueno, incluye a los pacientes mayores de 60 años. La que sigue. La siguiente fase es para pacientes que son mayores de 50 años. El día de hoy, en la página del Departamento de Salud de Ohio, se publicó una nueva lista de elegibilidad y en marzo 19, 3 días después de hoy, todos los pacientes mayores de 40 años van a ser elegibles para recibir la vacuna. Y a partir de marzo 29 van a incluir a toda la población mayor de 16 años. La siguiente. Y bueno, ¿cuándo debemos de hablar al médico una vez que se ha puesto la vacuna? Todas las vacunas pueden causar algunos efectos adversos, son efectos que indican que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Y generalmente es un poco de dolor muscular, dolor de articulaciones o coyunturas, dolor de cabeza,
cansancio y dolor en el área de la vacuna. ¿Cuándo llamar al médico? Bueno, si el área de donde se aplicó la vacuna está enrojeciendo aún más, se pone caliente, es muy dolorosa, no está mejorando después de 24 a 48 horas, cuando hay ronchas o ampollas, bueno, esas son indicaciones para llamar. O si el paciente tiene efecto secundario o no hay una mejoría después de algunos días, bueno, entonces también se puede llamar al médico para plantear las preguntas. La siguiente. Bueno, ¿cómo programar la cita? Se puede ir a la página del Departamento de Salud del Estado de Ohio. Aquí se puede hacer una programación en línea. La siguiente. Se puede llamar también a los teléfonos siguientes. La siguiente. Tenemos los teléfonos del Departamento de Salud. Tenemos el teléfono de Cleveland Clinic. Tenemos el teléfono de United Way, a los cuales pueden dar sus datos y se les confiere una cita para poder recibir la vacuna. La que sigue, por favor. Bueno, con esto yo termino mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención y agradezco una vez más a la doctora Yepes Ríos por su amable invitación a estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abrón, por unirnos con nosotros aquí y por presentarnos esta información sobre la vacuna. Muy importante saber a quién ya es elegible para la vacuna. Importantísimo saber cómo recibirla. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la parte interactiva de nuestra programación. Le agradecemos a nuestros panelistas por informarnos más sobre cómo ha afectado el COVID-19 a la comunidad hispana, lo que podemos hacer para ayudarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Importante información científica seria de la vacuna. ¿Tendremos algunas preguntas? Doctora Arias, hasta ahora no hay ninguna preguntas en la ventana del chat, pero sí tenemos unas preguntas que se sometieron antes, se proporcionaron antes de esta presentación y se las compartimos a usted, so siéntase libre en compartirlas. Muchísimas gracias, Marilyn. Si aquí tenemos unas preguntas que se habían presentado antes. En lo que estamos, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en la parte que dice Q&A en la pantalla y con mucho gusto se las contestamos. Quisiéramos poder contestar lo más posible. Empezamos con el padre Honorato. ¿Nos podría comentar los esfuerzos que está haciendo la iglesia para ayudar a las personas a atravesar esta pandemia? Muchas gracias. Sí, pues la parroquia como tal está preocupada porque la comunidad latina, católica y no católica, porque eso tenemos que especificarlo, reciba la vacunación, que estén conscientes de que debemos estar cuidándonos mutuamente. Como parroquia seguimos todos los protocolos de seguridad, el distanciamiento social, la sanitización, el uso de gel, el uso de toma de temperatura, se les exige el cubreboca, etcétera, etcétera, todos los medios. Evitamos en lo posible el aglomeramiento de las personas que estén tanto tiempo en un lugar, tratamos de terminar el servicio y que se retienen a su casa. La otra cosa que también estamos trabajando duro como parroquia es ofreciendo un espacio para que reciban la vacunación. Es a través de Neighborhood Family Practice que estamos trabajando en conjunto para otorgar la oportunidad de vacunación. Ya tenemos 468 personas vacunadas hasta hoy. El día de mañana la segunda dosis de la primera oportunidad. El lunes tenemos otra nueva que es de 500 personas más y el siguiente mes serían 600 y 600. Es lo que estamos tratando de ayudar. Como mencionaba, no solamente es el grupo de nuestra parroquia, los católicos, sino hay iglesias cristianas, hermanos, que también vienen a recibir la vacuna. Estamos abiertos para ayudarnos mutuamente. Al final es una responsabilidad común de ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias, padre. Tan importante la labor que está haciendo con la iglesia y con la comunidad. Y lo importante es le agradecemos su liderazgo, porque realmente la comunidad
lo vea usted y como tenemos la información sobre mantenernos seguros y la vacuna, le agradecemos muchísimo. Eso nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Gracias. Doctora Yepes Ríos, tenemos una pregunta en el chat. Adelante. ¿Puede elegir la persona qué vacuna desea ponerse? En respecto a las vacunas, ¿las personas pueden elegir la vacuna que desean ponerse? Gracias por la pregunta, doctor Auron. Desafortunadamente no, no es a libre albedrío, son las vacunas que hay disponibles. La disponibilidad de las vacunas es extraordinariamente limitada, inclusive dentro de nuestra institución hubo distribución de 2 tipos de vacunas al principio, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, y un grupo de empleados del hospital recibió la vacuna de Pfizer en las primeras fases de la distribución de la misma. Otro grupo, en los cuales yo me incluyo, recibimos la vacuna de Moderna. No, todo depende de la disponibilidad de las mismas. Hay que entender que hay una producción limitada y hay una distribución mundial. O sea, no podemos nada más pensar que somos los únicos que necesitan la vacuna. La vacuna se necesita en todo el planeta y la distribución la tienen que hacer las empresas de una manera equitativa y les ayuda a la Organización Mundial de la Salud para hacer lo mismo. Sucede en los Estados Unidos de manera igual, hay 3 tipos de vacunas que se pueden obtener y todo depende de la vacuna que se encuentre disponible en el área que le corresponda vacunarse o donde encuentre la oportunidad de vacunarse. Ahora, quiero hacer hincapié. Si alguien me pregunta cuál es la mejor vacuna que debo de ponerme, cualquier vacuna. La vacuna que esté disponible, cualquier vacuna debe ser posible de utilizarse sin ningún miedo a la misma. Gracias, doctor Laurón. Tenemos otra pregunta. ¿Qué documentación debe presentar un latino indocumentado para vacunarse? Doctor Auron. Esta es una pregunta difícil, no tengo la respuesta clara. Yo lo que tengo entendido es que en algunos lugares simplemente tienen que, como ahora el Estado está abriendo esto de manera general, básicamente algún comprobante de domicilio donde estén. La verdad desconozco, esta será la respuesta más lógica que yo tendría. No conozco, pero el derecho a la vacuna es universal. Yo tengo entendido, si puedo agregar, que en Cleveland Clinic no hace falta presentar ningún documento. Mientras el paciente sea un paciente de Cleveland Clinic, no se pide ningún documento de legalidad cuando el paciente viene a hacerse la vacuna. Muchas gracias. Para añadir a la información que acabamos de recibir, en el condado y en el estado, realmente requiere nada más presenciarse. En la página del web que nos compartió el doctor Auron hay más información, pero yo creo que el mensaje más importante es que si hay alguien que no está documentado aquí en este país, le pedimos que por favor tome la vacuna. Esto no es algo que se va a usar en ninguna forma legal ni nada. Lo más importante es presentarse y recibir la vacuna. O sea que la vacuna se le va a ofrecer a todos, no importa si son ciudadanos o el estado legal en este país. Eso sí es bien importante que compartamos eso. No tenemos ninguna otra pregunta en el chat, doctor Yepes Ríos. Bueno, muchas gracias. Vamos a las otras preguntas que tenemos acá. Doctor Mata, una pregunta. ¿Nos podría explicar por qué será que los hispanos han tenido una incidencia tan alta del COVID y por qué tienen ese riesgo tan alto e importante? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta muy buena y que creo que está en boca de todos el por qué está pasando esto, y creo que la respuesta es a muchos niveles. Hay ciertas cosas en nuestro día a día que incrementa esto, desde los trabajos que tenemos, desde el punto de vista médico. Las minorías y sobre todo los hispanos tienen una alta incidencia, por ejemplo, de diabetes
o de hipertensión, de presión arterial alta, lo cual incrementa el riesgo, sobre todo a tener unos síntomas peores cuando se infecta a una persona del COVID, tener que ir al médico. Entonces eso tiene un papel bastante importante. Lógicamente el acceso a un doctor, el ir al doctor cuando uno se enferma, eso también, si no se hace a tiempo, pues puede incrementar la posibilidad de que la persona pues o se ponga muy enfermo o incluso fallezca. Entonces pues eso también juega un papel bastante importante. Y lógicamente hay que tener en cuenta también que hay el lenguaje, la lengua española, muchas veces pues hay personas en este país pues que el inglés no es su idioma materno y por lo tanto pues tienen problemas a lo mejor al entender cierta información que puede llegar de distintos fuentes, como puede ser el gobierno o la televisión incluso. Entonces lógicamente hay que buscar las fuentes que sean fiables y lógicamente si están en la lengua que más dominamos, pues mucho mejor también para poder seguir pues todas las indicaciones, porque además esto está cambiando continuamente, las indicaciones están cambiando continuamente, entonces es bueno el estar actualizado y el hacerlo, el entender, y si no entendemos, preguntar a alguien que nos explique bien qué es lo que significa, pero sí, todo esto en conjunto pues hace que los hispanos pues hayan tenido una afección más desproporcionada quizás que otras comunidades en este país. Muchísimas gracias, doctor Mata. Siguiendo como esta línea que estamos hablando en cuanto a quienes tienen más riesgo de tener el COVID y tener el COVID muy, muy serio, también a veces la pregunta es si alguien tiene enfermedades serias, si deben recibir la vacuna, por ejemplo, si tienen cáncer, si son personas que deben recibir la vacuna. Doctora Maurer, ¿te podríamos hacer esa pregunta? Por supuesto, sí. La respuesta es sí. Todas las personas con enfermedades crónicas deben recibir la vacuna todavía más. Es todavía más importante que la gente que no tiene enfermedades crónicas. Todos deben recibir la vacuna, pero las personas con enfermedades crónicas están a mayor riesgo de desarrollar complicaciones del COVID-19 o de tener un COVID-19 más severo. Entonces, está recomendado para todos, excepto gente que tiene alergias muy severas a componentes de la vacuna o que tienen alergia muy severa a la primera dosis, anafilaxis, a la primera dosis de la vacuna de COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Maurer. Es muy importante saber que esta vacuna en el mismo desarrollo, y a una hora que está abierta a todos, pero en parte del desarrollo se hizo con personas que tenían condiciones crónicas severas para saber que realmente es muy segura la vacuna. Muchas gracias. Otra pregunta sobre la vacuna. Alguien nos comenta que su abuelita de 90 años inicialmente no quiso recibir la vacuna y ahora lo está pensando, pero realmente ella vive sola en su apartamento. ¿Y será que realmente ella debe recibir la vacuna? ¿Qué opina, doctora Orón? Todas las personas de la sociedad, todos los miembros de la sociedad deben de recibir la vacuna. Toda la gente mayor de 16 años. No hay un límite de edad para recibir la vacuna. Los pacientes ancianos definitivamente tienen un mayor riesgo de enfermedad severa y se sugiere de manera enérgica que reciban su vacuna. Ahora, estos pacientes ancianos, van a tener interacción con su familia y, son miembros activos de la sociedad que están trabajando, que están en contacto con otras personas y obviamente eso les va a conferir un riesgo. Hasta que no esté todo el mundo vacunado, no se va a desarrollar lo que es la inmunidad colectiva. Así se sugiere que se vacunen los pacientes ancianos y más aún que cuando reciben a sus visitas en casa, que esas visitas lleven a cabo una excelente higiene de manos, así como usar un cubrebocas o una mascarilla facial. Muchísimas gracias, doctora Orón. Hablando de mascarillas, doctor Mata, te podríamos preguntar, hay una recomendación de usar doble mascarilla. ¿Me podrías explicar cuál es esta recomendación? Sí, lógicamente es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿sí? Entonces recomiendan que cuanta más protección
mejor. Por lo tanto, yo creo que, de nuevo, seguir las indicaciones. Yo creo que si la persona tiene acceso a las mascarillas, pasa mucho tiempo dentro de un edificio cerrado, por ejemplo, con mucha gente, pues yo creo que merece la pena quizás protegerse cuanto más mejor. También hay que tener en cuenta que las mascarillas muchas son muy diferentes, entonces seguir o buscar información sobre las mascarillas para asegurarnos de que las que tenemos pues funcionan bien, pero yo creo que si la persona eso no tiene ningún problema físico que le prohíba eso y quiere hacerlo, yo creo que es desde el punto de vista personal pues una decisión que cada uno puede tomar, y si hay algo que pueda aumentar el riesgo, pues quizás tener un poco más de cuidado y quizás ponerse la doble mascarilla pues nunca viene mal. Y yo que yo he tenido ya la vacuna y sin embargo yo sigo usando la mascarilla dentro, simplemente pues por proteger a otros, y también pues dar ejemplo a las personas de que cuando se está dentro, hasta que todo esto pase, yo creo que hay que estar bien protegido. Por supuesto, muchas gracias. Y parte de la recomendación de la mascarilla, como explicas, es que no todas las mascarillas son iguales, y lo otro, no todas nos dan una buena protección, cierran bien porque nuestras caras son todas diferentes, y la doble mascarilla nos da una protección adicional. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Adelante. Yo voy a viajar fuera del país en el mes de mayo. ¿Es un requisito ponerse la vacuna antes de salir o antes de entrar al país nuevamente? Doctor Aurón, preguntamos esa pregunta. Lo que tengo entendido es que hay la recomendación de tener la vacunación y esperar 2 semanas después de la segunda dosis antes de viajar. Y todo depende de las restricciones de viaje del país a donde van a llegar, que requieren algunos países que tenga el comprobante de vacunación. Y obviamente lo que sí es un requisito de muchas aerolíneas y de los países es la prueba de COVID, que hay una prueba negativa de que no haya una infección activa. Pero lo ideal es checar los requisitos directamente, preguntar a la aerolínea en la que van a viajar para poder. Ahora, va a ser en mayo y hay cambios consistentes de las regulaciones. Yo lo que sugeriría es contactar a la aerolínea en la que va a viajar para que les puedan dar la información más fehaciente. Muchas gracias, doctor Abrón. Otra pregunta, padre Francisco, en cuanto a la comunidad que ha venido a las vacunas y la comunidad que viene a su congregación, ¿hay otras preguntas o dudas que ha notado usted en la comunidad en la cual les podamos ayudar? Pues sí, ante todo es un poco haciendo eco lo que ya había mencionado antes, si es necesario algún documento o requisito para poder recibir la vacuna, y lo que les hemos dicho, no se necesita ningún documento, solamente se les pide su dirección, se les pide su teléfono, si tienen correo electrónico para poderles avisar de la segunda dosis. Que ante todo sepan que no es la cuestión de legal en este país una limitación para no recibir la vacuna, al contrario, está abierta para todos. Y esa es una de las que he visto mucho. Nuestra parroquia tiene muchos hermanos en esa situación y están preocupados. Entonces, solo para hacerles énfasis de que están invitados a recibir la vacuna, no importa la situación legal que están en el país. Muchísimas gracias, padre. Ese es un punto muy, muy importante. Realmente no queremos que nada frene a nadie de recibir la vacuna. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos una pregunta más en el chat. Adelante. En respecto a la vacunación, ¿no es una ley o un requisito legal vacunarse? Doctor Abrón. Creo que en este momento no es una ley, no es un requisito legal. Se sugiere activamente que se aplique la vacuna para su propia protección. Y hay que recordar y hay que entender que el virus puede tener variantes
y hay variantes muy agresivas que están saliendo en Brasil, en Sudáfrica, y obviamente el vacunarse va a proteger. Cuando uno está en un avión, está cambiando de aeropuerto, está cambiando de país, bueno, la exposición a otras personas y muy posiblemente a otras variantes agresivas del virus es presente y no puede negarse. De esta manera, realmente la vacunación va a proteger a la persona de, si en caso de adquirir la infección por una variante diferente, bueno, tener una protección que de otra manera no estaría existente. O sea, no es tanto una vacunación, o sea, yo no me estoy vacunando por una cuestión legal, me estoy vacunando porque quiero mantenerme sano, quiero estar bien y quiero disfrutar a mi familia, quiero vivir más. Yo he visto cómo se mueren los pacientes por COVID, es una muerte terrible, y veo como muchos pacientes sobrevivientes de COVID pues no pueden regresar a sus actividades normales, tienen falta de aire todo el tiempo, les duelen los pulmones, y pues no es una situación en la cual a mí me gustaría vivir. Esa es la razón de la vacunación. Para viajar, definitivamente, lo que sí es legal es la demostración de una prueba de COVID negativa de 1 a 3 días antes de viajar. El viajar con COVID positivo es un crimen federal, pero la vacuna aún no es un mandato legal. Pero como médico se la sugiero de manera enérgica. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aarón. Marilyn, ¿hay alguna pregunta más? No, esas son todas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Creo que con esto finaliza nuestro programa. De nuevo, muchísimas gracias por unirse con nosotros hoy. Esto nos indica que realmente ustedes son líderes en sus familias, en su comunidad, para informarse más sobre la vacuna y compartir el mensaje de la importancia de esta vacuna en nuestra comunidad hispana y lo que podemos hacer para protegernos. Esperamos que con estas voces de confianza tenga más información. El objetivo de la Cleveland Clinic es siempre darle información precisa y correcta que puedan compartir con sus seres queridos. Por favor, recuérdense que al final tenemos una encuesta y realmente quisiéramos saber su opinión sobre el webinar y cómo podemos seguir enviando más información. Para concluir, quisiera pedirle al Padre Honorato que nos cierre con una oración. Claro que sí, con mucho gusto. Nos disponemos en la presencia del Señor para darle gracias por todo lo que hemos escuchado, reflexionado y aprendido el día de hoy. Lo importante que es tomar conciencia de la salud nuestra y la de los que nos rodean. Damos gracias al Señor por la sabiduría de nuestros panelistas. Damos gracias al Señor por la gracia que nos da a través de ellos, por su esfuerzo y su trabajo. Pedimos al Señor que los bendiga, nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Padre Honorato. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Padre Honorato, por todo lo que hace por la comunidad. Gracias a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a compartir el mensaje de mantenernos seguros y de poner la vacuna del COVID. Muchas gracias.